Ya vamos a comenzar la grabación. Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto que la Fundación Eje y Más pues ha tomado a bien entregar al mundo, porque no solo va a ser en un país, es en el mundo. Y lo que se pretende es llegar a tocar las emociones, a trabajar con las emociones, un punto en donde no se suele trabajar mucho, por lo menos aquí en Latinoamérica, y es tan necesario, se ve tanto la necesidad, ya vamos a tener oportunidad de conversar con Rafael y de ver cómo por estos lados es tan necesario. Así es que nada, Gaby, darte las gracias por abrir este espacio tan necesario para la humanidad desde ese tu corazón que está ávido de dar y dar al mundo. Gracias por acompañarme también. Sin más, vamos comenzando entonces con este pequeño video que encierra un poco lo que es nuestro proyecto. La vida a veces nos detiene, nos enfrenta con desafíos, tropiezos, silencios, pero en cada caída hay un llamado a la transformación, un recordatorio de que volver a empezar también es un arte. El arte de levantarse, un programa conducido por una mujer inspiradora, Elisa Logan, con una vasta experiencia de vida, un espíritu resiliente y una mirada profunda capaz de acompañar, sanar y guiar. A través de su sensibilidad, compromiso y liderazgo, Elisa nos invita a recorrer un camino donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y donde la historia personal encuentra su nuevo comienzo. Este no es solo un espacio de reflexión, sino un lugar donde la esperanza toma forma. Un ciclo en el que contaremos con la presencia de líderes, expertos y profesionales de distintas áreas que compartirán su sabiduría, sus historias y el poder inmenso de volver a empezar. Porque no importa cuántas veces caemos, lo que importa es la fuerza con la que decidimos levantarnos. Y esa fuerza también se construye entre todos. La Fundación Eje y Más te da la bienvenida a El Arte de Levantarse, un encuentro mensual cada tercer miércoles para renacer, inspirarnos y seguir creando nuestra propia historia. Muchísimas gracias, querida Gaby. Em, Hoy tenemos un invitado de lujo, como creo que van a ser todos y todas las invitadas a este programa. Vamos a darle la bienvenida a Rafael. Rafael realmente tiene un currículum muy grande, así es que voy a comenzar nada más con unas cuantas líneas de él para que podamos realmente conversar sobre lo que nos tiene aquí. Esta inauguración a una serie de programas que tienen que ver con el arte de levantarse, con el arte de trabajar las emociones. Entonces, sin más, Rafael Orantes Mancilla pertenece a la Asociación de Profesionales en el Instituto Franklin Covey Honduras desde el 2018, al Instituto Internacional de las Artes Marciales, voluntario en la Asociación Cultural Nueva Acrópolis. También ha trabajado con Joe Maxwell, es profesor de filosofía, 18 años de experiencia como facilitador y consultor empresarial, con especialidad en el área de trabajo en equipo, comunicaciones, mercadeo, certificado como instructor para la formación de equipos en el INCAE. Ha trabajado muchísimo.
como consultor en muchas de las empresas de este país y a nivel internacional. Es largo el currículum y pues ya ustedes van a tener la oportunidad de validar ese currículum con la conversación que tendremos con nuestro invitado de lujo, Rafael Orantes. Así es que, sin más, quiero contarles que lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer como un picnic, una probadita de todas o de todos los temas que vamos a tratar a lo largo de los programas. Y quisimos comenzar con ¿qué es el arte de levantarse? Rafael. Bueno, Eliseth, y a todo el staff que se ha conectado a nivel internacional, me impresiona cuando hablan que desde Australia, desde África, desde toda América, eh, y un cordial saludo desde Honduras, un país con mucho corazón, con mucho amor. Y de lo que mencionaste, que me he dedicado a capacitar, etcétera, hay algo que no mencionaste, Eliseth, pero yo diría que es un punto que a mí, que está muy profundo en mi identidad y es haber sido voluntario desde los 15 años en una asociación dedicada a la cultura y al desarrollo humano. Y creo que en realidad es esa práctica la que me ha sumado mucho para poder compartir hoy. Así que me alegra mucho que estemos un equipo de voluntarios, de gente que queremos sumarle al mundo, que está tan necesitado de mensajes de conciencia. Y me gustaría empezar hablando de la palabra conciencia, de la importancia desde dónde vives, lo que podríamos llamar una caída. Casi nos deberíamos preguntar el día de hoy si yo me siento que estoy caído respecto a la cima donde yo me soñaba, o si yo estoy en la cima respecto a lo bajo que estuve ayer. O sea, de entrada yo debería definir si yo hoy viéndome al espejo me siento que estoy caído, que estoy arriba. En realidad es un tema muy subjetivo, pero voy a citar a William Beckwith cuando habla de los cuatro estados de la conciencia y dice, mira, el primer paso es cuando tú vives la vida el más primitivo, diríamos, desde el victimismo. Y entonces sentirte caído va a ser un drama porque siempre otro tuvo la culpa de por qué yo me caí. Y luego dice, cuando vas ascendiendo en tu conciencia, dejas de echarle tanto la culpa a otros, pero en cierta manera asumes una culpabilidad egoica o egocéntrica. Y dice, porque entonces desde tu conflictividad emocional y desde tus pensamientos turbulentos, tú te sientes caído, sientes que arruinaste un proyecto y estás agobiado desde el ego. Son estados de conciencia, diríamos, sumidos en la versión más baja de mí misma, que es lo que los griegos llamaron mi personalidad o mi persón. Entonces soy un pequeño yo inferior quejándose de la vida. Luego dice William Beckwith, asciendes a un tercer estado de conciencia, que es el estado de canalizador. Entonces tú notas que la vida te usa y que en realidad la vida el día de hoy te ha dado por ley de sincronía la prueba que necesitas. Ya no te miras que estás derribado, botado, que otro me arruinó, que la zancadilla, sino dices, bueno, hoy estoy pasando un grado de dolor porque es la prueba conmesurada a las acciones que vengo efectuando y en la medida que lo trasciendo, que lo integro, que lo aprendo, que lo reflexiono, que me vuelvo más competente y lo supero, pues me voy al cuarto estado de conciencia, que sería el grado de, bueno, es muy alto ese grado, dice él, casi como un camino a la iluminación. Sería muy, muy ínfimo el porcentaje de gente que lo vive en el mundo, pero entonces, ¿desde dónde lo vives? Porque ya ves que Jesucristo, ahora que estamos en la Semana Santa, está glorificado en la cruz. No está caído en la cruz, está glorificado en la cruz. Entonces, ¿qué es estar caído y qué estar qué es estar de pie? Yo diría que el arte de levantarse tiene mucho que ver con asumirse en un camino, a asumirse en un viaje hacia la conciencia
darse cuenta de que hoy tengo más dolor de lo común y me están pasando pruebas que me están dando un gran dolor y que algo debe cambiar. Yo diría que levantarse es hacia una forma de vida en armonía, en sonrisa, en felicidad, y que siempre va a haber pruebas, pero yo voy a estar en armonía viviéndolas. Ah, algo por ahí te podría responder entonces de entrada, Eliseth, que el arte de levantarse es Muchísimas. el arte de conectarte con la mejor versión de ti misma, más allá de las circunstancias. Así es. Y me pareció interesante cómo va haciendo esos estadios de lo que significa caer y levantarse. Yo quisiera preguntarle, porque yo siento que cuando uno está ahí, caído, todos en la vida hemos tenido esta experiencia de sentirnos caídos en un duelo, un duelo es una pérdida, ¿sí? En una pérdida de trabajo, en una pérdida de un ser querido, caídos porque nuestra autoestima está mal y sentimos que no valemos nada, caídos porque sentimos que no nos valoran, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta sería, cuando estamos ahí, en esa profundidad, en donde vemos todo oscuro, por decir de alguna manera, ese estado en el que nos encontramos. ¿De qué podría alguien asirse, agarrarse para comenzar a levantarse? Bueno, mira, voy a citar a Abraham Maslow cuando habla de la pirámide de las necesidades y habla de que el ser humano parte de superar las necesidades fisiológicas, que es lo más físico, diríamos. Luego vienen las necesidades de seguridad, que es protegerte, tu energía, tu salud, tu economía. Luego viene la parte afectiva, protegerte afectivamente, y luego la parte de reconocimiento, que es la mente. Y por último, la autorrealización. Entonces, prácticamente lo que dijo Maslow es que el ser humano evoluciona a través de estos estadios. Cuando nacemos somos muy físicos, casi somos como un animalito, como una planta. Luego nos vamos llenando de emotividad, luego nos vamos llenando de pensamientos y por último de autorrealización. Cuando una persona está sumida en la depresión, en el bajón emocional, que se siente caída, que el dolor agobia su vida, es obvio que está metida en una turbulencia que los griegos llamaron la persona o la personalidad. Es decir, nadie puede estar sumido en ese estado de depresión y dolor supremo si está conectado con su autorrealización. Diríamos que siempre ese bajón emocional o esa crisis obedece a que yo me he desconectado de mi espiritualidad y que me he metido en una turbulencia de emociones tóxicas y de pensamientos confundidos. Entonces, digamos que a tu físico siempre lo mueve tu energía, a tu energía siempre la mueve tu emoción, a tu emoción siempre la mueve tu mente y tu espíritu mueve a tu mente. Diríamos pues que cualquiera que, que ha caído en un estado de depresión o de caída, em, está contaminado con pensamientos y emociones tóxicas y desconectado en buena medida de su yo espiritual. Esto como por describirlo disociadamente, ¿no? Viendo de fuera el asunto. Lógicamente, cuando uno está metido allí, pues entonces has construido o has tejido como una red emocional que te atrapó. Yo quisiera citarte una época en mi vida en la que yo por un momento dije, si me muriera, no pasaría nada. Estoy tan deprimido. No te voy a decir que yo tuve pensamientos suicidas, gracias a Dios no, pero tenía yo quizá 20, 21, 22 años y estaba inmerso, no solo tenía pobreza económica, sino además
muy enamorado de una muchacha que había regresado con su ex y yo estaba súper deprimido porque no tenía ninguna posibilidad con ella y yo me había requete enamorado. Vivía a 200 kilómetros de mi familia en una especie Realmente caído, Rafael, de misión a la realmente que yo me caído. fui. Y te diría, me sentía así y entonces para mí sí fue un gran asombro en ese momento yo leí un libro de Anthony Robbins que se llama Poder sin Límites, donde él habla de cómo construimos nuestros estados emocionales. Ahí introduce la programación neurolingüística y dice, mira, tu programación mental obedece a tres prácticas. La primera son las imágenes que te metes. La segunda son las voces que te dices. Y la tercera es el efecto fisiológico en tu cuerpo, o sea, lo, cuáles son los químicos que estás moviendo y los neurotransmisores que hay en tu cuerpo. Haz de cuenta que estás lleno de cortisol y estrés. Entonces, bueno, en ese momento él dice, hay que cambiar cómo te ves. Luego, hay que cambiar tu cuerpo, ¿no? Empieza por ponerte rectecito, los hombros hacia atrás. Digamos que la depresión se construye, fíjate eso, y de hecho él pone ahí un dibujo de una caricatura y dice, fíjate que la depresión, en primer lugar tienes que agachar la espalda, en segundo lugar empiezas a respirar mal, en tercer lugar empiezas a comer mal, en cuarto lugar empiezas a dormir mal, luego te estás repitiendo todo el tiempo una vez, 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 10,000 veces. La vida no sirve, la vida está mal, qué horrible mi vida, qué culpa tienen otros de mi problema. Esas voces hacen un cableado en tu cerebro que te vuelve, vulnerable de tu estado emocional. Más encima te miras a ti mismo, haz de cuenta que casi Tony Robbins te invita a tomarte una foto. Como si yo les dijera en este momento a todos los presentes, imagínate, a ver, toma tu celular y te tomas una foto. Y miras esa foto. Y bueno, en la foto sales sonriendo o sales serio, sales con luz o sales con los brazos hacia arriba o los brazos hacia abajo, sales entusiasmado o sales apabullado. Y entonces dice él, a como tú te miras en la mente, lo que tú te dices, cómo es tu fisiología corporal, construyes tu estado de ánimo. Bueno, yo después de ese día dije, o sea que yo hice esta depre, o sea que yo me quiero morir porque construí una depre y yo fui y yo me metí ahí y yo puedo salir de ahí. ¡Guau! Para mí eso fue un eureka. Y yo a partir de ahí me prometí que no iba a crear esas imágenes tóxicas, ni a decirme esas voces nefastas, ni a deprimir la fisiología de mi cuerpo. Eso me ayudó mucho, pero yo creo que hay todo un tema espiritual que va detrás, que va conectado. Y yo diría antes de darle la palabra a Gabriela, si me parece que ha levantado la mano, que siempre uno en ese estado emocional debe ponerse de rodillas y decir, Espíritu Santo, guíame, porque lo que yo miro no está del todo claro. Ahí estoy citando a Enrique Corbera, él le llama expiación al tema de si tú no miras lo que es, pide al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te dejará ver lo que es y te mandará señales. Yo creo que así llegó ese libro a mí. Adelante, Gabriela. Buenos días desde Australia. La verdad, muchas gracias y felicitaciones, Elisa Logan, por este programa. Todo el éxito para ti como líder que eres, porque será un Gracias. programa que nos va a llegar al corazón a todos. Como presidenta y fundadora de esta fundación EGIMA, agradecer a todos los que están presentes. Y es tan interesante lo que conversa Rafael que se me ocurrió agregar simplemente algo, y pienso que estamos como mal aprendidos. Quizás el mundo nos enseña a ser, pero aprendemos mal porque creemos que no tenemos la capacidad suficiente. Creo que nacemos solos y morimos solos y nos han enseñado en este mundo a caminar con una muleta y a entender que si esa muleta nos falta, llámese hijo, esposo, novia, marido, trabajo, ciudad, nos vamos a caer. Y cuando entendamos que podemos caminar solo en esta vida, vamos a darnos cuenta que esas muletas son solo la guía y la compañía
para esos momentos donde estamos necesitando un disfrute o un compartir algo. Tenemos miedo de estar solos, no nos han enseñado a estudiar esa parte nuestra y entender que nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra mente, damos órdenes a nuestros cerebros. Yo soy la que decide estar feliz y yo soy la que decide estar triste. Cuando entendamos esa parte, vamos a dejar de llenarnos de excusas, porque muchas veces también nos han puesto, o el mundo o la sociedad te pone en la situación de no vayas a cometer el error de mostrarte débil. Y no es un error, es una fortaleza. El hacerme cargo de que la tristeza que tuve fue por mi culpa, porque yo decidí pasar más tiempo de mi vida triste que feliz, y me hago cargo y en el momento que me hice cargo, mi chip cambia a querer estar diferente. Porque fíjense justamente lo que conversas, Rafael. La mayoría de las personas que decidieron salir adelante eh, fueron esas que tocaron fondo y un día se levantaron y dijeron, ¿sabes qué? Ya está, decido salir adelante. No me queda otra. Más allá de haber tenido quizás día tras día la ayuda de sus amigos que le hablaban y a los con los que hacías oídos sordos, tus padres, tus colegas de trabajo, miles de personas te pueden hablar, te pueden querer sugestionar para que salgas adelante, pero si la decisión que tenés es no salir, no salís. Y el que salió es el que se encontró con sí mismo y dijo, ¿sabes qué? Me quiero. Y hoy es el día en que decido cambiar. Hoy es el día en que encuentro ese ser de luz que va dentro mío y que soy yo la que lo está opacando. Porque considero que cada uno de nosotros somos un foco lumínico, que en el momento en que se encuentra mal y triste, es justamente en el momento donde esa luz que portamos está totalmente tapada de suciedades, de tristezas, de agobios, de muerte, de falta de trabajo, de falta de esto, de aquello, y obviamente falta de salud por todo Cuando empezamos a barrer esa tierra y esa mugre que nosotros mismos colocamos, automáticamente se activa este gen lumínico que somos. Somos una luz para el mundo y les aseguro que cuando estamos en estado de vibración, como dijo el Señor aquí, y entendamos que vibramos y vibramos alto, somos imparables. Me Gracias. encanta lo que dices, Gracias, Gabriela. Gaby. Yo creo que tú describiste en este momento casi aquel instante en la vida en que uno nace de nuevo porque se da cuenta que es un ser espiritual y no un tejido de pensamientos y emociones, que es lo que Krishnamurti llama el ego, y luego lo retoma Eckhart Tolle. Bueno, a mí me gustaría poner como una pizarra en pantalla, como para dejar, digamos, unos preceptos básicos. ¿Me pueden confirmar que se mira la pizarra, que miran una pizarra en pantalla? Ahí se Y yo está así, intentando compartir pantalla por el momento. A ver si se Ahí puede ver. está la pizarra, sí, sí, sí se ya ve la... se ve, sí, ya se ve. Sí. Entonces, bueno, esta es la pirámide de Maslow, ¿verdad? Es la pirámide de Maslow. Y voy a conectar esto con lo que acaba de decir Gabriela. Estos cuatro estados inferiores de la pirámide es lo que los griegos llamaron la personalidad o la persón. Y la persón significa en griego una máscara, ¿verdad? Era la máscara que se ponían los actores cuando entraban a representar a un personaje al teatro. Así que por eso el teatro se representa con esas famosas caras de la tragedia y la comedia, ¿verdad? Está la máscara ahí. Se entiende, se mira la máscara, ¿verdad? Sí,
Y lo que acaba de describir Gabriela es el momento en que uno decide dejar de ser máscara. Ese es el punto que te hace nacer de nuevo y empiezas a darte cuenta de que eres un ser de luz, un ser espiritual, un ser con el germen de la perfección. Ese momento es sagrado en la vida, es sagrado en la vida. Tiene también mucho que ver con concebir la espiritualidad o leyes universales, por ejemplo, la ley de causa y efecto o la famosa ley de karma que le llamamos. Entonces, bueno, regreso aquí. ¿Cómo se llamaba la primera estadía? La parte fisiológica o satisfacción de las necesidades fisiológicas. Yo le voy a llamar lo físico en tu vida. O sea, estoy citando ahora a los hindúes, ¿verdad? Entonces, esto es lo físico. Lo segundo que hay en tu vida se llama lo biológico o vital, lo biológico. Ellos le llaman prana sharira o lo biológico. Luego tenemos el Linga Sharira o el vehículo emocional, es a lo que Maslow llamó las necesidades afectivas, ¿verdad? También le llaman el astral los hindúes, tu vehículo astral. Luego tu kamamanas o mente teñida de deseos o la necesidad de reconocimiento que llama Maslow, le voy a llamar kamamanas, que es mente teñida de deseo. Entonces el ego, que es esto que hablaba, que les citaba yo a Krishnamurti y a Eckhart Tolle, el ego es el gran creador del tiempo. Porque cuando tú creas un deseo y dices, por ejemplo, yo no me he de morir hasta que yo vea a esta persona a mis pies y creas ese deseo, yo no me he de morir hasta que yo destruya a ese que me dañó. Ese pensamiento crea tiempo. Crea tiempo, sea que lo vayas a vivir en esta vida, o si no, no da tiempo y te mueres y lo vas a vivir en el purgatorio, o si es una persona que cree en cuestiones como la reencarnación y dice, será en otra vida, pero no importa, no importa si es en esta, en tu futuro, o en el más allá, en un loca o en un mundo psicológico, onírico, o si lo vives en otra encarnación, pero lo que creaste es tiempo, te ligaste a algo. Y este es el punto que detona el dolor. Diríamos que el gran tema del arte de levantarse tiene que ver con ya no sembrar karma negativo, tiene que ver con ahora sembrar pura armonía y conectarte con ahora tu parte espiritual que Maslow llama tu autorrealización. Lo voy a decir en la clave de Beckwith, de William Beckwith, que cité hace un momento. Él decía, primero tu estado de conciencia sería victimismo, estás hasta abajo. El segundo, el, estás en el ego, se llama la conciencia del ego, ¿verdad? La conciencia egoica. Y la tercera sería cuando ya estás entrando a tu yo espiritual y aquí pasas a ser un canalizador. Empieza con C, y eres un canalizador. Entonces ahora, hablando del canalizador, cito a Enrique Corbera. Dice, ¿qué hice yo para tener los problemas que tengo? Se pregunta Enrique Corbera. Y la respuesta es todo. Repito la pregunta, ¿qué hice yo para meterme en los problemas que estoy teniendo? La respuesta, todo. Hablo una segunda frase de Enrique Corbera. Él, cuando pienso en mis problemas, no pienso en otro, pienso en mí. Ahora cito a Carl Jung. Quien mira hacia afuera, duerme. Quien mira hacia el interior, despierta. Entonces los demás se vuelven un espejo que me están revelando la energía que yo estoy tirando a la vida. Es decir, si yo ando por la vida tirando agresividad, me encontraré gente con la que me peleo. Si yo ando por la vida y respetándome a mí, atraeré a parejas que no me respetan. Si yo voy por la vida desvalorizado,
encontraré en mi camino gente que no me valore. Entonces, cuando empieza digamos, la telenovela, lo que Krishnamurti llama la creación de tiempo debido al ego, tiempo le llama él. eh, ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que cuando salimos de la cultura de culpabilidad, de la cultura de victimismo, colapsa el tiempo, colapsa el tiempo. Entonces vivimos en el aquí y en el ahora, en una conexión cuántica, atrayendo puras cosas armónicas a mi vida. Entonces, repito, otro se me atravesó y me atacó. Yo me estoy atacando a mí mismo. Mi jefe me está eh, desvalorizando delante de mis colegas. Yo me estoy desvalorizando a mí mismo. Y mi jefe se vuelve el espejo que sincrónicamente la vida encuentra para mostrarme en donde yo me estoy tropezando. Entonces, regresando al tema que estamos viendo hoy, que es el arte de levantarse, tiene mucho que ver con el arte de tomar conciencia. Cito de nuevo a Gabriela, con conectarme espiritualmente con mi yo superior. Ahora, ¿qué me queda? Disolver todos los nudos emocionales que he creado. Ok, vamos por partes. Empiezo porque físicamente estoy desacomodado, empiezo a dormir bien, a comer bien, a hacer ejercicio. Además, económicamente estoy en el suelo. Bueno, empiezo a ganar más de lo que gasto y empiezo a levantarme de abajo. Luego, emocionalmente estoy lleno de conflictos, pues empiezo a bajarle, porque prácticamente si estoy lleno de pleitos es porque estoy tirando agresividad a la vida. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de que no deben cambiar los otros, sino que yo debo cambiar, ahora sí empieza mi camino de trascendencia, de elevación de conciencia y se va yendo el dolor. Se va yendo el dolor y la vida te pone enfrente a la gente buena, a la gente dulce, a traer la pareja que siempre soñaste. Y como dice también Gabriela, ni necesitas entonces siquiera tener pareja, ya te haces un iluminado, un ser totalmente consagrado al servicio de los demás y a conectar con la vida. Pero bueno, eso es un camino, lo que decían las abuelitas, un camino de santidad, lo que dicen los místicos, un camino de iluminación. Y yo no quisiera caer a ese tema porque son palabras mayores, pero son pequeñas iluminaciones. Yo creo que cada uno de nosotros tiene pequeñitas iluminaciones donde va cambiando su destino, tomando nuevas decisiones. Algo por ahí, Elizabeth. No sé si me quieres hacer otra pregunta. Mira, de la Claro que pregunta sí, del la verdad, público, si Brian o Daisy, aquí no, está. no, mi querido Rafael, vamos a ver. Yo creo que para nosotros, eh, vamos como que s- llevando el hilo de esta conversación, mi estimado Rafael, pero se necesita trayectoria para comprender todo esto que se acaba de decir. Y de repente podemos tener dentro del público a alguien que no ha Perdón, empezado a ¿podemos conocer dejar este de camino. compartir pantalla así podemos ver a todos? Sí, sí, deja ver. Yo voy a cerrar esta. Creo que aquí. Close. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto justo que una respuesta maravillosa la que han co-creado Rafael y Gaby, se dice fácil, pero estamos hablando del ego. Y trabajar el ego no es fácil. Estamos hablando también de alcanzar un nivel que requiere años de trabajo. Entonces, yo creo que vamos a ir como, yo voy tomando algunas notas, sería bueno que el público también vaya tomando algunas notas sobre lo que quiere comentar, sobre lo que quiere preguntar o sobre lo que quiere argumentar. ¿Por qué? Sí, yo quiero Porque decir algo, no sé si se me escucha. Buenas noches. sí, Nancy, solo termino mi bella y con gusto yo le doy la palabra. Solo cierro la idea para que no se me pierda un poco. Y entonces digo, Bien. listo, cerramos esta segunda pregunta porque tengo más, mi estimado Rafael, y
Luego pasamos a la tercera. Solo esta segunda pregunta nos daría para tener unas 5 reuniones más de estas, sin duda alguna. Entonces, le doy la palabra a Nancy y vamos a esa tercera pregunta porque igual dijimos que esto solo eran probaditas, pero estas probaditas usted me le está dando ahorita eh, al público una probadita bastante pesada. Yo digo que sí, pero vamos a ver qué dicen ellos cuando tomen la palabra y ellas. Nancy. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Muy noches. contenta de integrarme nuevamente a esta fundación tan hermosa. Bueno, lo que yo quería comentar, estaba escuchando muy atentamente, digo que justamente me ha pasado que voy a hacer una pequeña, que me ha pasado una pequeña anécdota hace un par de días, que encontré una foto muy vieja, muy de antaño de mi madre. Y bueno, y yo la hice restaurar, que se definiera bien, y de pronto descubrí su mirada, porque no se veía bien la mirada. Fueron 48 horas de llanto, dolor, emoción, cosas, como decía este señor, los cables todos achicharrados en mi mente. De pronto quería morirme para irme con ella. Y fue hasta que dije, cuando cumplí 48 horas llorando, me dije, mirando la foto, me dije, no, mi mamá no va a querer eso para mí. Yo tampoco me quiero morir. Quiero estar bien porque me va a hacer bien a mí. Si yo estoy bien, ella de donde esté va a estar feliz. Eso fue ayer. Y hoy me Wow. levanté con todas las ganas y tal es así que cuando fui al mercado me dicen, pareces iluminada, estás muy linda, me decían. Es encontrarse con su Estas propio yo. experiencias. Mira, que me gusta lo que compartes. Gracias porque es algo tan privado y tan íntimo. ¿Quieres que comente algo al respecto, verdad? Sí, gracias. Con gusto. Eh, en primer lugar, quiero contarte que yo recientemente, no hace más de 6 meses, tuve una experiencia parecida que tú con mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años y yo creo que Mm. yo me alejé mucho, además de que no me dio tiempo a conocerlo muy bien. Yo en cierta manera lo culpabilizaba, porque yo decía, ¿por qué se fue a accidentar y por qué andaba tomando y tenía 3 hijos y se fue a quedar ahí en la carretera? Y ese pensamiento se fue a mi inconsciente. La Entonces sensación estaba, de abandono. sí, muy débil mi figura paterna y además no conocía a mis dos abuelos. Entonces yo me Ujú. sentía como muy rodeado, pues conectado con el mundo femenino, agradecido, pero necesitado de ese tema paternal. Y yo salí de mi casa, venía el 1 de noviembre, que en Centroamérica se celebra y en México mucho, el tema de ir a coronar a los difuntos, se llama. Sí, El 2 sí. de noviembre le llaman Día de Finados y uno va a ponerles algo a las tumbas. Pues yo, como decirte, 5 días antes, salí de mi apartamento en Tegucigalpa y me encontré una moneda de un quetzal, que es la moneda de Guatemala. Y yo estaba Ajá. conectado, había mandado a hacer unos cuadros con la foto de mi papá, puse las fotos de mis abuelos, de toda la familia, de los que habían fallecido, hice como un altar para el Día de Difuntos y me encuentro esa moneda. Y yo dije, mi papá me está hablando. Y mi decisión fue irme a Guatemala y ponerle adornar la tumba, pero en cierta manera fue reconectar con él. ¿Sabes? Lo que yo sentí es que como si antes no teníamos, yo no tenía el WhatsApp de él, como que yo no tenía el WhatsApp de él en el más allá. Y ya con esa foto y esa pequeña ceremonia que yo fui, etcétera, yo siento que ahora ya tengo un WhatsApp directo con mi papá. Ahora, esto es muy subjetivo y muy difícil de transmitir a otras personas. Es como algo misterioso que uno vive.
Pero si Sí, tiene que ver con el arte de levantarse, diríamos que también todo mundo tiene que hacerse sus propias terapias. Y todos estamos llamados a reconstruir y a sanar la relación con nuestros padres y nuestras madres. Siempre tenemos que volverle a decir a nuestro papá, esté en este mundo o en el más allá, yo soy el chiquitito, tú eres el grande, porque es un tema arquetípico. No es un tema de que si mi alma tiene más conciencia que la del alma de mi papá o yo tengo más cociente intelectual. No es un tema si yo tengo más dinero que mi papá. Es un tema que él fue mi puente para este mundo y hablando de mi mamá exacto. igual. Y todos estamos llamados a restaurar esa relación, a volverles a decir, yo soy el chiquito, usted el grande, yo soy el nene, usted el adulto, y vivir en agradecimiento. Y te cierro con una anécdota que a mí me pasó en un curso de inteligencia emocional que se llama Insight, que se da en todo el mundo. Fue un movimiento que surgió en California y nos Ujú. íbamos 40 horas a hacer un curso, eran 5 días y después se fueron más porque salíamos a las 10 de la noche cada día. Y como al tercer día a uno lo ponen con un compañero que va a hacer las veces de su papá y de su mamá. Bajan la luz, te ponen música, todos nos acostamos en el suelo y el instructor, pues ya lleva 3 días de hacernos inducción, le dice, te vas a levantar, le vas a dar la mano a esa persona. Esa persona va a representar a tu papá y después lo hace uno con la mamá. Y le vas a decir algo que siempre le quisiste decir a tu papá o siempre le quisiste decir a tu mamá y nunca se lo dijiste. Hoy se lo vas a decir. Mira, la gente aguantó 10 segundos. Papá, tal cosa, o mamá, yo quería decirle que y era una lloradera. 40 señores ahí, adultos todos, llorando, diciéndole, y la persona que te servía de espejo no podía hablar. Él le tenía prohibido hablar. Él solo hacía ademanes amorosos. Finalmente, por cerrarte, porque no tenemos tanto tiempo en adelante, la gran lección fue esta. Libera a tu papá y a tu mamá de que ellos te tienen que dar lo que tú te tienes que dar. Supongamos, tu papá no te dio buena educación de niño, pues tú ahora te conectas con tu yo padre en tu interior y tú te educas. Es que mi papá no me enseñó a mí a manejar el dinero. Ah, pues entonces tú hablas con tu yo papá actual, liberas a esa alma que fue tu espejo en su momento, le mandas bendición, le mandas su mayor realización. Uno debe, después de restaurar la relación con sus padres, mandarles casi que hacer una carta y decirle, papá, a mi papá le encantaba leer, entonces yo le digo, papá, le estoy mandando su título de abogado porque usted no se pudo graduar y también le estoy mandando unos libros que usted escribió que ahora los usan de texto en la Facultad de Leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aquí se los mando. Bueno, tú le mandas simbólicamente lo que a él le hubiera hecho mucha felicidad y te empiezas a pedir a ti lo que antes le pedías a esa persona y restauras y eso da mucha salud emocional. Te agradezco que lo compartas, Nancy, y si quieres agregar algo o si alguien quería hacer una pregunta de Realmente Brian, vamos a la tercera pregunta, mi querido Rafael. Vamos a la gracias. tercera pregunta. Y También Brian quería decir algo, pero ahí tú sabes ya cuándo creo que Brian estaba cortar. aplaudiendo o era la mano la que estaba Ah, era levantando. pausa, parece, creo que sí. Sí, sí, Rafael. Aquí dice la tercera. Entonces, ya hablamos de quién puede ayudarnos a salir de ese hoyo profundo, de esa caída. Hermoso lo que nos compartía Nancy, porque tiene que ver también con el duelo. Ese ejemplo, esa anécdota interesantísima también, que tiene que ver con el duelo. Quiero contarles, ¿verdad? Para que nos acompañen el próximo tercer miércoles de mayo para hablar del duelo. Ese va a ser exclusivo para hablar del duelo. Y ahí vamos a poder entonces profundizar en eso que es tan importante
la superación del duelo, de la pérdida de un ser querido y de otras pérdidas, ¿sí? Y ya para ir cerrando, riquísima la conversación, gracias por estar participando. Ya les vamos a dar espacio para que hagan sus preguntas, que espero que estén ahí atentos, atentas, tomando nota para luego preguntar, porque sin duda, si han estado atentos y atentas, hay preguntas. Ya sabemos quién puede ayudarnos a levantarnos, pero la siguiente pregunta es, después de ese fracaso, podríamos decir que se volvería o podría volverse en una clave para el éxito, para el liderazgo, Rafael, que es experto en líderes. Sí, sí, por supuesto. Casi las personas que lideran, eh, pues lo hacen a partir de lo que antes fue su mayor debilidad, ¿no? Lo que tú llamas ese fracaso. Se tropezaron. Y te voy a contar alguna anécdota. Mira, yo estoy con esta ropa casual porque estoy en un centro vacacional en el centro de Tegucigalpa, de Honduras, cerca del lago de Yohoa, en un centro ecológico que se llama Panacam. Y hoy que venías bajando de la montaña, vi una raíz, óyeme, tenía como 10 metros la raíz. Era una raíz que solo la raíz del árbol parecía otro árbol caído en el suelo. Y yo decía, ¿por qué este árbol desarrolló esta raíz tan grande? Y miro aquel monumento de árbol que ha de haber tenido 200 años, pero solo tenía una raizota gigante para un lado, unas medianas para los lados, y entendí por qué. Porque estaba a la orilla de un precipicio, de un barranco. Entonces ese árbol, el barranco lo hizo que generara una raíz gigante hacia el lado opuesto del barranco. Y yo creo que así son esos llamados fracasos. Llamados, digo entre comillas, porque en realidad Anthony Robbins recomienda que ni siquiera usemos la palabra fracaso. Dice Tony Robbins, de entrada, por favor, me eliminas la palabra fracaso de tu vocabulario. Por favor, le vas a llamar un mal resultado. Eso es todo. Porque fracaso significa ya perdí, ya me sepultaron y ya no hay nada que hacer. En cambio, mal resultado significa me ha ido apaleado, pero tengo ganas de mañana seguirle y estoy con todo el ánimo por hacerlo. Entonces el árbol es una gran metáfora, este árbol de la raíz gigante hacia un lado, porque aquel lugar donde la vida te llevó, en realidad son nuestros propios actos que nos llevaron a cosechar eso, ¿no? Es la ley de causa y efecto. Pero donde nos hemos caído o donde hemos tenido estos malos resultados, a veces pasan los años y nos avergonzamos de esa época oscura de nuestra vida. La época en que anduve en las drogas, la época en que anduve de depre, la época en que andaba de mediocre y dejé botado el trabajo, la época en que le fallé a gente que me amaba, qué sé yo. Y ya no hablamos de eso en el futuro, más bien a veces lo evitamos y no, pero es que ahí está nuestra maestría. Pero es que ahí, como llegamos aquí después de superar eso, ahora es oro puro que no solo nos hace ser quienes somos, sino nos da las bases para que le enseñemos las cosas más grandes de la vida a otros. Entonces, diría que en primer lugar hay que abrazar el tema de caer, hay que abrazarlo. Hay que reconocer con toda humildad que hay una lección que yo no tengo al día de hoy, porque si la tuviera yo no hubiera caído en este agujero. Luego hay otro concepto del que ya hablé, pero lo repito. Enrique Corbera le llama expiación, ya está en un libro de milagros. Y lo que dice es, por favor, no confíes en tu percepción, porque lo que te tiene en el agujero es tu percepción confundida. Entonces pídele al Espíritu Santo que te dé la claridad y no hagas nada. Solo le dices, Espíritu Santo, muestra, porque yo no sé.
Entonces dice Enrique Corbera, empiezan a llegarte señales los días siguientes, la semana siguiente, señales tan claras que no lo dudas y dices, ya sé, lo que yo no sabía y porque caí en este hoyo, tiene que ver con esto. Y empiezas a ver luz al final del túnel y dices, por aquí me tengo que ir. El día que eso cuaja dentro de uno, uno ya no lo duda. Ya esto es en lenguaje espiritual. Tienes como un rema o una paz interior que te dice, aquí está el camino de salida. Ahora, si uno está en el agujero y quiere insistir en la necedad, ¿qué te queda? Cavar hacia adentro, te estás enterrando. Una de las cosas hermosas de tocar fondo es que si le paras y si haces expiación y si te llega con claridad el camino de salida, hoy tienes todo un mundo por delante. Eh, eh, Gabriela quiere decir algo. Yo quisiera antes de que tú expreses, Gabriela, solo decir algunos puntos interesantes de caer en el agujero. La primera, reconoces tus debilidades y asumes con humildad que tienes que aprender. Luego, integras tu pasado y te das cuenta de que en el pasado también te pasaron cosas buenas y si las evocas, puedes encontrar unas grandes fuerzas de flaqueza. Lo tercero, te llenas de ímpetu irrevocable porque dices, aquí a este hoyo yo no me vuelvo a meter y entonces te dan unas ganas de triunfar. Luego haces un camino humilde para crecer y dices, me falta este aprendizaje, esta competencia, esta actitud, esta información y te empiezas a completar. Creo que también ese agujero te pone de rodillas ante Dios y dices, ¿sabes qué, Dios? Dios mío, o si quieres decirlo en lenguaje filosófico, le hablas al universo y dices, yo ya probé 10 años solo y en el hoyo vine a caer. ¿Por qué no me guías tú? Yo te entrego el norte de mi vida, tú que eres el poder que ha hecho las estrellas y haces que el sol se levante cada mañana. Entonces el tema de implorar es vital cuando estás en el agujero y yo cerraría, y ahora sí quería agregar algo, Gabriela, que ese agujero te hace darte a los demás. También eso es importante. El día que uno deja de estar viendo la vida solo para que me den y decides cómo yo lo que humildemente tengo me empiezo a compartir, empieza una espiral tan hermosa de positivismo. Listo, Gaby, Ok, perdona que... Gracias. No, gracias. simplemente agregar algo. Yo creo que la persona, justamente por la pregunta que hizo Elisa, ¿cómo se llega a buscar el liderazgo o poder conducir a una masa? Porque las personas cuando empiezan a creer en uno mismo, buscan las oportunidades. En este caso, por ejemplo, la raíz grande fue la raíz que buscó la oportunidad de conseguir más cantidad de agua. Y el resto de las raíces que no se hicieron tan grandes fueron las que estuvieron esperando que la grande le dé. Entonces a veces cometemos el error de pasarnos la vida esperando que nos den la oportunidad o esperando que alguien me saque del pozo. Está bien orar, creer y, y aferrarse, pero también creo que está mejor agradecer, porque muchas personas confunden el que voy a orar sin hacer un solo esfuerzo en mi vida porque mágicamente va a llegar algo. Y resulta que las cosas llegan todos los días a nuestras vidas y estamos tan ciegos, que no nos estamos dando cuenta que las oportunidades están. Creo que se fortalece el que busca la oportunidad y la encuentra, y que es débil el que está dependiendo del que está buscando la oportunidad para que le dé un pedacito de esa oportunidad. Porque las raíces débiles están consiguiendo un poquito de agua de la grande que está tomando mucha. Entonces es muy líder la raíz grande. Es muy líder porque empujó hacia el barranco hasta lograr encontrar, sustentarse, no solo ella, sino poder colaborar con el resto. Entonces fíjense ustedes, ¿qué queremos nosotros para nuestra vida si tenemos que hacernos una pregunta? Porque acá lo que no estamos acostumbrados los seres humanos es a auto preguntarnos. ¿Qué quiero yo para mi vida?
¿Buscar el agua o esperar que alguien me dé un sorbito? Si existen todo, todo existe en mi vida, todo, absolutamente todo. Pero si dependo del jefe que me dé el lugar que yo creo que me corresponde y no soy yo la que busco en otro espacio si ese jefe no me lo da, el lugar que sé que me merezco, la culpa es mía, no del jefe. Y hay algo que tocó al comienzo el señor Rafael que dijo, a veces nosotros mismos generamos el tiempo y es real, porque muchas veces, ¿quién no dijo? Ojalá que cual día que yo me haga millonaria, voy a hacer esto, esto y esto. ¿Cuánto tiempo va a pasar para para que eso suceda? Y si no pasa, entonces dejemos de gestar un tiempo en vano y quedarnos a la orilla sin saber qué hacer. Qué bonito este programa, qué lindo este tema y qué lindo sería que muchos de los que están presentes pudieran manifestarse, ¿no es cierto, Así Elisa? es. A esa etapa vamos, mi querida Gaby. Realmente el tiempo ha sido cortísimo y desde el inicio les prometimos que iban a tener la palabra y por supuesto que vamos a darle la palabra ahora a este maravilloso público asistente. Me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte. No sé, de repente Daisy, no sé cómo le ha parecido todo esto que hemos escuchado, que ha sido bastante, bastante. Y esto solo es una probadita. De aquí en adelante tendremos otras conversaciones tan profundas como esta y tan generadoras de crecimiento, porque sin duda alguna hoy nos llevamos una respuesta bastante fuerte. ¿Quién nos puede ayudar a salir de esa caída? Nosotros mismos. ¿Por qué? Nosotros somos responsables de estar ahí y a nosotros como responsables nos toca salir de ahí. Mi querida Daisy, Hola, querida Elizabeth. Muchas hola. gracias. Es un tema maravilloso. Felicitaciones a ti, a nuestra presidenta fundadora Silvia Gabriela y al invitado de hoy, el experto Rafael. Es un tema maravilloso que da mucho. Nosotros aquí en la casa estuvimos con una psicóloga aplicando el método del código de las emociones. Y hay unas experiencias tan maravillosas que te llevan. Y uno de los métodos que hacíamos era la carta de gratitud para sus seres queridos. Y hubo tanta gente que se sanó y después de eso retomamos el, el diario de gratitud. Y entonces te van dando Ujú. unos resultados porque es una metodología que te vas encontrando con vos mismo, vas pidiendo perdón y vas aplicando esos métodos. Pero con todo esto que apenas es el abrir de boca que nos está dando Rafael, es es una maravilla, pues, porque este tema da para mucho. Muchas gracias, muy agradecida. No, Súper. muchísimas gracias, Daisy. Rafael, Eh, ¿algo que decir? Pequeño comentario para Daisy y para Gabriela que hablaban del agradecimiento. Em, en efecto, cuando uno agradece, le está diciendo al universo, oye, universo, Dios mío, o como lo quieras vivir, pues no te has equivocado. Lo que me está pasando es la lección que yo necesitaba y la agradezco. Cuando uno está nada más quejándose, criticando, renegando en energía negativa, pues uno empieza a decirle al universo, oye, tú que te equivocas conmigo y a todo mundo le das las cosas bonitas y a mí estas pruebas, en ese momento alejas la buena energía y empieza esa vibración tóxica a reforzarse atrayendo más de lo malo, ¿no? Hasta que aprendas la lección. Yo tuve hace un par de años una experiencia muy, muy interesante con el tema del agradecimiento, porque yo le echaba la culpa a algunos clientes, porque yo estaba pasando penas en la empresa y porque se tardaban para pagar y eso y andaba todo negativizado. Y hasta que llegué a un conferencista, que ahora se me va el nombre, pero
Es argentino, fíjate. Ya me voy a acordar. Y, y él empieza a hacer una práctica de agradecimiento y yo me fui con él. Yo puse el audio y en ese momento dije, eso es que estoy agradeciendo aún la prueba. Pero te puedo decir al día siguiente. Yo vi unos resultados, unos cambios de energía impresionantes y me di cuenta y dije, nunca más en la vida yo voy a andar renegando. Qué bonito agradecer. Cierro con esto diciendo cuáles son hábitos de felicidad, porque como estamos hablando de levantarte, esto lo dice Robin Sharman, por favor, 4 conductas. La primera, agradecer. Número 2, saborear las cosas de la vida y las cosas sencillas. Saborea la vida porque la vida es el único tesoro que tienes. Uno piensa que tiene carros, casas, que tienes cosas materiales a tu disposición, pero todo eso es una ilusión, es energía nada más, átomos y electrones. En realidad lo que uno tiene es vida, es el gran tesoro. Entonces dice Robin Sharma, agradece, saborea la vida, ten propósito. Ten propósito. Fíjate que cuando te levantas, sales del agujero, y lo dice el doctor Stephen Covey, si te vas a subir la montaña equivocada, ya te vas a lamentar dentro de unos años que agarraste el mal camino. Entonces sí es importante, y también lo decía Gabriela, enfocar ahora qué quiero experimentar en mi vida. Así que construyes una visión renovada, una misión consistente, y ese es tu propósito. Es el tercer hábito de felicidad. Agradecer, 1, saborear la vida. 2, tener tu sentido de propósito. Y número 4, relaciones positivas. Dejarse de relaciones tóxicas, porque ese es un tema también que a uno lo regresa a ese agujero. Eso por agregar algo allí en esa línea, ¿no? Gracias. Yo creo que de repente Roberto, que estuvo puntualísimo a esta reunión, de repente podría tener algo que aportarnos, que compartirnos. Roberto, no sé si usted quisiera tomar la palabra. Bueno, buenas noches. Buenas En noches. primer lugar, Hola. agradecer por esta conferencia, ¿verdad? De que realmente es maravilloso. Pues yo estoy en un país, estoy escuchando a otro de otro país y me ha servido para reflexionar tantas caídas que he tenido en la vida, ¿verdad? Y cómo a veces he tenido que salir solo, pero muchas veces ha habido gente que me ha acompañado y que me ha apoyado para resolver las dificultades que así en la vida se nos van presentando, aunque nosotros no las querramos aceptar, ¿verdad? Creo yo que una de las cosas más difíciles es cuando las situaciones vienen acompañadas del abandono de aquellas personas en que nosotros confiábamos. Y eso es un golpe muy fuerte porque es una emoción. Es decir, puedo yo haber perdido un trabajo, puedo haber perdido un puesto político o alguna otra cosa, pero en el peor de los casos está el hecho de sentirse abandonado de la gente que usted creía que iban a estar siempre con usted, ¿verdad? Yo creo que por ahí también es importante aprender a identificar a aquellas nuevas compañías que nos van a servir para surgir nuevamente. Muchísimas gracias. Pero recuerde lo que discutimos hoy. Los compañeros, y me encantó lo que decía Gaby, los compañeros, las compañeras, la compañía para los momentos alegres. Pero en esos momentos de la caída sabemos que solo nos tenemos a nosotros y que somos nosotros los llamados a salir de ese hoyo. ¿Por qué? Porque Clarito también lo dijo, en un momento de estar en esa profundidad, hacemos oídos sordos a veces a quienes nos rodean, ¿sí? Nos pueden decir, y eso a veces sucede con el duelo también. Alguien perdió a un ser querido y por más que otra persona le diga, mira, tenés que superarlo, muy lindo lo que decía Nancy, ¿no?
Allá, No y compartís, Rafael, por favor. allá en el otro mundo, de repente va a estar alegre la persona por la que está llorando porque saliste adelante, porque saliste de ese hoyo. Entonces, importante recordarlo, Roberto, o sea, los amigos estarán, pero a veces en ese momento de depresión, no escuchamos lo que nos dicen, no estamos preparados. Tenemos que hacernos responsables, la otra palabra importante del día de hoy, hacernos responsables de nuestra situación para poder salir adelante. Con el Muchas permiso tuyo, gracias. Elisa y Roberto y todos los presentes, quisiera leer los mensajes que la gente ha dejado para no dejarlos atrás. Loli Pineda dice, lo importante es caer y levantarnos, es difícil, pero cada caída es un aprendizaje, hay que levantarse como el ave fénix. Loli dice, amén. Remigio desde África dice, fuertes abrazos calurosos desde Guinea Ecuatorial, África. Excelente el tema y felicitaciones. Roberto Macías, cada caída nos invade con sufrimiento personal sin aceptar que son los vaivenes de la vida. Blanca Pineda, buenas noches a todos desde Tegucigalpa, Honduras. Gracias por darnos estos consejos. Pablo, desde Australia, muy interesante. Brian manda reacciones, dice gracias. Esperanza, muy interesantes. Y bueno, yo aquí les adjunté en el chat, los invito oficialmente a que formen parte del el WhatsApp de la Fundación, a quienes quieran unirse al WhatsApp. Yo desde aquí les agradezco a todos, me tengo que retirar a esta hora. Gracias, Elisa, y por muchos programas como estos. Y con el permiso tuyo, te aplaudo desde lo más profundo de mi corazón porque este ha sido el Gracias. puntapié inicial para algo que va a ser muy bueno para el corazón, el alma, el espíritu de aquellos que se encuentran a la deriva, de quienes se encuentran solos, van a encontrar en este programa, en este Zoom, en este grupo, en este equipo y fundación, un hogar, una familia y un apoyo. Y no nos olvidemos, nacemos solos y morimos solos. Fortalezcámonos. Gaby, me gustaría que antes de que te vayas, podamos hacer la fotografía del grupo. No sé si quisieran abrir sus cámaras para hacer esta fotografía del grupo. Les agradecería mucho. Ya vamos casi cerrando, ¿verdad? Entonces, Ya mismo tomo la fotografía. Agradezco a la directora general de la Fundación, la señora Daisy Alvarado, su presencia aquí. A Roberto, a Loli, Rafael, un genio total, un placer tenerte, que no sea la primera vez. Nancy, querida, que más adelante sería un placer también escuchar tu historia de vida, que a Elisa le va en a la otra tocar. reunión estaría maravilloso que llegue Nancy. Sin Sí, duda alguna me va a muchas hacer mucho. gracias, Sí. Esperanza. Remigio de Guinea Ecuatorial, que tenemos una labor profunda por gestionar en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias por estar presentes. Esperanza Blanca, querida, un placer. Lourdes, un gusto. Magdalena, Gerardo Pineda, María de los Ángeles, Fernando, Amalia, todos con las cámaras encendidas, mi querida Elisa, y saco la foto. Listo. La comparto en el WhatsApp de la Fundación y están todos bienvenidos a formar parte del WhatsApp de la Fundación. Gracias, gracias. Bien, a mí, si no hay otra participación, si no hay alguien que desea hacer un comentario al respecto, un comentario, una pregunta, ahorita que tenemos a Rafael por aquí, ¿no? Listo. Pues no me queda más que agradecerles infinitamente su presencia a este evento, agradecer a Rafael
por acompañarnos, por todo ese conocimiento que nos compartió, que es bastante interesante, bastante profundo. Yo creo que si me tocara sintetizarlo, sería ahí, hacernos responsables de nuestras situaciones y hacernos responsables de salir de ellas. Se dice fácil, pero Elevar nuestra conciencia y conectar con Dios, con el así es, universo, que así diría es. que ahí no hay cómo quedarse en el agujero. Así es. Así es que muchísimas gracias. El tercer miércoles de mayo vamos a hablar sobre el duelo con otra invitada especialísima, así como Rafael, que nos va a brindar muchos conocimientos desde su vasta experiencia. Les agradezco de verdad infinitamente el haberme acompañado. Les invito a acompañarme a ese otro programa. Y bueno, ya la invitación para entrar al chat está hecha por la compañera querida Gabriela. Sin más, nos vemos el próximo tercer miércoles de mayo. Un aplauso para ustedes y hasta la próxima. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Rafael, y de nuevo muchísimas